Saludos cordiales, mis amados hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes un estudio más de la palabra de Dios. Realmente me llena, me gusta, me agrada hacer esto, de poder dar de gracia lo que de gracia he recibido. Yo sé que cada estudio aporta, aunque sea un poquito, como dicen, con un granito de arena, a la edificación de cada uno de ustedes, al crecimiento de nuestra fe. Y parece mentira, aún en mí produce también ese efecto. Cada vez que comparto la palabra, mi fe se afirma, mi fe crece y es algo que nos ayuda a todos. Vamos a ver hoy el estudio número 10. Continuamos en la serie Mi Nueva Vida en Cristo. Estamos viendo como las cosas esenciales de la vida cristiana. Por eso en las semanas anteriores estuvimos viendo sobre la oración, algo muy importante. Hoy vamos a ver sobre el ayuno. Durante 2 semanas, o sea, hoy, la siguiente semana, veremos sobre el ayuno. ¿Por qué lo vemos en 2 semanas? Porque es un tema bastante amplio. Y obviamente quiero que cosas muy importantes sean conocidas por todos nosotros. Así que hoy vamos a ver la primera parte de la lección, el ayuno. Lección número 10, serie Mi Nueva Vida en Cristo. Vamos a ver en Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18. Mateo 6, 16 al 18. Jesús y el ayuno. Justo está hablando de ese tema. Mire lo que Jesús enseñó. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué quiere decir eso? Dice que los fariseos tomaban una postura ponían una cara de languidez. Esa es la idea ahí de demudan el rostro, andaban todos así, como la idea era que los vean lo más lagañoso, lo más demacrado posible, para que le digan, ¿estás ayunando? Sí, estoy ayunando, creo que por poco, y se hacían los desmayados, ahí me estoy muriendo, pero lo hago por amor a Dios. Decían, no sean hipócritas. No hagan eso. El ayuno no es para aparentar, para impresionar a nadie. Eso no tiene nada que ver con el ayuno. Les dice, pero tú cuando ayunes, o sea, hablándonos a nosotros, dijo Jesús, tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro. Quiere decir, báñate, peínate, arréglate. Caso de las mujercitas que pues les gusta arreglarse, pintarse, pues si esa es su manera normal de vivir, cuando vaya a ayunar, arréglese. Báñese, peínese, no ande toda greñuda, toda sucia, toda fea, para que digan, es que está ayunando, por eso ni siquiera los dientes se los lavó. No, aquí Jesús dice, arréglese bien, para no dar esa apariencia de pena, de lástima, ¿no? Eso no es. Dice, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vamos a hablar entonces sobre el ayuno, cuán importante es este tema. Empezamos diciendo que ayunar, la palabra ayunar, significa abstenerse de alimentos. Por lo tanto, el ayuno es abstenerse de la primera comida del día. Porque si alguien dice, yo tomé el café o desayuné, pero voy a ayunar el almuerzo, ya no, porque ya ese día ya no anda en ayunas. Se llama en ayunas a no comer la primera comida de la mañana. De pronto, si la persona comió hasta las 11 de la noche del día anterior, la noche es del día anterior, las 11 de la noche del día anterior, obviamente se acuesta a dormir. Para decir que va a ayunar, no tiene que desayunar, o sea, no tiene que comer nada ya desde la madrugada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la mañana, 7, no debe comer nada, porque si ya come algo, vamos a suponer que alguien muy avispado, muy sabido, se levanta a las 4 de la mañana a comer algo, porque dices que voy a ayunar mañana, voy a empezar ayunando cuando ya amanezca, 6 de la mañana, voy a ayunar. No, si ya comió a las 4 de la mañana, ya desayunó. Entonces, se considera como ayuno a no participar de la primera comida de la mañana. Es decir, desde que empieza el nuevo día, en la 1 de la madrugada, no puede probar alimentos. Eso es ayunar, es la primera comida de cada nuevo día. Por lo tanto, cualquier cosa que uno coma rompe el ayuno de cada día. Si ya desayunó, ya no pudo ayunar ese día. Una persona puede ayunar por varios motivos. Para bajar de peso,
¿sí? Deja de comer para bajar de peso. Ahora, ese no es el ayuno bíblico. En la Biblia nunca va a encontrar un versículo que diga, y Elías ayunó porque estaba gordito. Y Esther ayunó porque su pancita le estaba creciendo. Jamás alguien ayunó en la Biblia por bajar de peso. El ayuno tenía que ver con clamor, con arrepentimiento, con volverse a Dios, con buscar el rostro de Dios. Nunca tuvo que ver con una cuestión estética, una cuestión de salud, que de paso ahora sí lo recomiendan y todo, pero ese no es un motivo bíblico para poder ayunar. Dice entonces, se puede ayunar por escasez económica, por enfermedad, por motivaciones espirituales. Quiero crecer en mi fe, quiero vencer este problema, este temor, esta crisis emocional o económica que estoy pasando. Esos todos son motivos de ayuno. Hablando de ayuno, le hago una pregunta. ¿Usted ha ayunado alguna vez? Pero no hablemos solo del ayuno de que no comió, porque hay gente que ayuna hasta por obligación. Tuvo que viajar en la madrugada y pues obviamente no pudo desayunar. Y ya le cogió el día, tenía que llegar pronto al lugar donde iba y hacer trámites, y de pronto cuando acuerda ya eran las 2, 3 de la tarde y no probó comida. Bueno, se le llama ayuno porque no desayunó, pero obviamente no es el ayuno bíblico porque no oró, no leyó la Biblia, no tuvo nada de búsqueda de Dios, solo fue pasadera de hambre. Entonces, cuando uno no come, obviamente que se llama ayuno, pero no es el ayuno bíblico. O sea, aquí hay que tener claro, el ayuno bíblico, el ayuno de la palabra de Dios es abstención de alimentos, pero para nutrirme mucho más de alimento espiritual. Porque si solo no como alimento físico y tampoco me alimento espiritualmente, es pasadera de hambre. Entonces le pregunto, ¿ha ayunado usted alguna vez, pero con el ayuno bíblico? O sea, que no comió tal vez toda la mañana, algunos tal vez ayunaron todo el día, hasta las 3, 4, 5, 6 de la tarde. Hay gente que no come todo el día, hasta el siguiente día. O sea, no desayuna, no almuerza, no merienda, se acuesta a dormir y al siguiente día recién desayuna. Es un ayuno total de un día, ¿no? ¿Ha ayunado alguna vez? ¿Por qué motivo lo hizo? ¿Por qué motivo lo hizo? Dice, porque en la iglesia nos dijeron que ayunemos, porque me pidieron, hay gente que hace ayunos por un enfermo. Dice, estamos ayunando porque está enfermo un familiar y queremos que Dios haga un milagro. Bueno, ese sí es un motivo correcto. Hablemos del ayuno bíblico. Cada vez que en la Biblia encontramos la palabra ayuno, se refiere al hecho de abstenerse de alimentos por motivos espirituales. Que quede claro, en la Biblia todo el tiempo que aparece la palabra ayuno está relacionado a no comer, pero por motivos espirituales. ¿Qué quiere decir? Por consagración, por arrepentimiento, por buscar de Dios, nunca por otra cosa. Nunca por otra cosa. Y ayunó, como le decía, porque quiso bajar de peso. Porque el médico le dijo, no por eso, sino por motivos espirituales. Aunque en la Biblia se mencionan ayunos sin agua, en la Biblia vamos a encontrar que no tomó agua, no comió nada. Ese se llama ayuno total. La Biblia se habla del ayuno total. Sin embargo, hoy por hoy se sabe que ayunar tomando agua no rompe el ayuno. O sea, cuando una persona no come alimentos pero toma agua, el agua no rompe el ayuno. El agua no tiene en sí vitaminas, no tiene alguna cuestión que lo alimente y que le dé energía. Entonces, tomar agua en un ayuno no hay problema. O sea, sí se puede ayunar tomando agua, pero agua. Ya si le empieza a poner frutas al agua, azúcar, eso ya es jugo. Si ya empieza a meter en la licuadora los trozos de fruta, eso ya es un batido. Entonces, obviamente, ya un batido, pues ese ya es alimento. Entonces, solo agua, agua pura. Alguien dice, pero ¿y agua con café? ¿Y agua con cola? ¿Agua con otra cosa? Ya no es ayuno. Por lo menos ya no es ayuno total. Ayuno total es solamente abstención de alimentos, no come nada y a lo mucho puede tomar agua, nada más. El agua no rompe el ayuno. El primer ayuno al que se hace referencia en la Biblia es el de Moisés, en Éxodo 24, 18. Allí vemos a Moisés que tuvo un ayuno largo, ¿no? De 40 días, qué fuerte, de verdad que esos ayunos ya son sobrenaturales. Dios solamente puede sostener, fortalecer la vida de una persona para un ayuno de ese tipo. Una persona así nomás en su carne, en sus fuerzas,
creo que no la hace, no logra un ayuno así. Ya tiene que ser una cuestión donde Dios mismo empieza a alimentarle espiritualmente para que pueda hacer un ayuno largo. A estos ayunos largos, sin siquiera beber agua, se los conoce como ayunos milagrosos o ayunos sobrenaturales, en el sentido de que se necesita realmente de un milagro de Dios para poder cumplirlo. Sin la ayuda de Dios la persona se muere. Una persona no puede pasar 40 días sin tomar agua y sin comer nada, se muere. Cuando ha habido terremotos, cuando ha habido estos derrumbes de mineros, ¿cuántas veces hemos visto noticias de gente que se quedó atrapada en una mina y los rescatan? Lo que se sabe es que han durado hasta 9, 11 días por allí, pero ya después de 20 días ya no hay esperanza de vida. Entonces, obviamente 40 días no, es imposible que alguien esté debajo de escombros 40 días, a menos que haya quedado en un espacio suficiente donde haya agua, donde haya que comer. Y bueno, puede tal vez aguantar, pero sin comer nada, sin beber agua, no se puede vivir 40 días. Esos ayunos de 40 días fueron ayunos sobrenaturales o ayunos milagrosos. ¿Quiénes fueron los personajes bíblicos que hicieron ayunos milagrosos, ayunos sobrenaturales, ayunos de 40 días? ¿Usted lo sabe? La Biblia habla de algunos personajes que ayunaron por 40 días, repito, pero ayunos sobrenaturales, porque usted tal vez dice, voy a hacerlo y vaya a morir. El primero fue Moisés. Moisés lo hizo en 2 ocasiones. Ese Moisés era un hombre de Dios. En 2 ocasiones ayunó por 40 días. Eso está en Éxodo 24:18, Éxodo 24:18 y Éxodo 34:27. Éxodo 34:27. El segundo personaje que ayunó por 40 días fue el profeta Elías. Ese lo encontramos en 1 de Reyes 19:8. Elías también durante 40 días no probó alimentos, ayuno sobrenatural. El tercer personaje es Jesús. Jesús ayunó, Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, también habla de que fue llevado por el Espíritu Santo, fue llevado al desierto y allí ayunó 40 días y 40 noches, aclarando de que no entregaba el ayuno en la noche, sino que era de corrido. Porque hay algunos que ayunan, ha habido gente que ayunan 7 días, 21 días, 15 días, pero ¿cómo lo hacen? No desayunan, pero ya almuerzan y meriendan. O otros hacen, no desayunan, no almuerzan, pero todas las noches meriendan. Ese también es un ayuno, pero no es un ayuno de corrido. Puede decir, yo estoy ayunando por 15 días, pero estoy entregando el ayuno en la merienda, o sea, estoy comiendo la merienda. No es pecado, no hay ningún problema en ayunar así. Sí puede alguien hacerlo, solo que aclaro que los ayunos sobrenaturales de estos 3 personajes, Moisés, Elías y Jesús, eran corridos, sin comer en la merienda. O sea, seguían de largo ayunando, ni desayuno, ni almuerzo, ni merienda. Otra vez, desayuno tampoco, almuerzo tampoco, merienda tampoco. ¿Por qué motivo se debe ayunar? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuáles son motivos bíblicos para ayunar? Primero, se debe ayunar como muestra de arrepentimiento. Eso es bíblico. Cuando alguien ha hecho pecado, cuando alguien ha hecho algo malo y quiere arrepentirse delante de Dios, puede hacerlo con ayuno. Por ejemplo, lo vemos en Jueces capítulo 20, en 1 de Reyes 21, en Jonás capítulo 3. El ayuno del tiempo de Jonás fue un ayuno milagroso, fue en Nínive. Toda la ciudad, desde el rey, la máxima autoridad, ojo, esta ciudad era una ciudad pagana, a la que Dios había decidido destruir. Pero cuando Jonás les va a decir que Dios va a destruir la ciudad, se arrepintieron, se volvieron a Dios y aunque no conocían a Dios, dijeron, vamos a hacer un ayuno por si acaso Dios tenga misericordia. Y desde el más pequeño hasta el más grande se abstuvieron de alimentos, no comieron nada. Y la Biblia dice que Dios vio el arrepentimiento de ellos y les concedió el perdón, les extendió misericordia. Entonces, es bíblico ayunar como muestra de arrepentimiento. Si en algún momento usted siente que ha fallado a Dios, que ha dado mal testimonio, que ha tropezado, que ha caído, un ayuno le vendría muy bien y es bíblico, pidiéndole a Dios misericordia, pidiéndole a Dios perdón por ese pecado. Otro motivo de ayuno, por tristeza o por luto. En 2 de Samuel capítulo 1 versículos 11 y 12 vemos allí a David que no comía. ¿Por qué? A causa de la tristeza.
de la muerte del hijo. Entonces se puede también por luto. Una persona dice, ahora, ¿cuál es la idea? Vale aclarar aquí, porque no es que dicen, no como, ¿por qué? Porque no tengo hambre. Normalmente con la tristeza profunda no da hambre. O sea, eso sí pasa, que dicen, no me sabe a nada la comida, no quiero comer. Pero la idea de este ayuno bíblico no es no como porque no me da hambre, sino que ayuno pidiéndole a Dios que me dé fortaleza para pasar esta prueba. Ese es el ayuno bíblico por luto, donde uno ayuna y le dice, Señor, de verdad, dame fuerzas. Tengo roto mi corazón, tengo muy dolida mi alma, estoy muy triste por lo que ha pasado. Siento que no me alcanzan las fuerzas para sobreponerme a esto, pero voy a ayunar y pidiendo a Dios que me sostenga, que levante mi fe, mi ánimo. Ese ayuno es correcto, es bíblico. Otro motivo de ayuno, por enfermedad. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículos 14 en adelante, hasta el 17. Allí vemos que se puede también hacer un ayuno por enfermedad, donde uno está pidiendo que Dios pueda hacer un milagro, se espera en la respuesta de Dios. Este fue el caso de David mientras ayunaba por su hijo. Pero él dice que una vez que el hijo no sanó y más bien murió, David dijo, ya murió, ahora puedo comer. Ya la causa por la que estaba clamando ya no se cumplió. Entonces sí es bíblico, sí es correcto poder ayunar por una enfermedad. O sea, Señor, voy a hacer este ayuno porque quiero pedirte un milagro. Puede ser por uno mismo o por otra persona. O sea, puede ser un padre ayunando por sus hijos. Puede ser una esposa por el esposo por la esposa, o puede ser uno mismo, Señor, voy a hacer un ayuno para ver si es tu voluntad que me sane de, no sé, algún problema de salud que tenga. Eso sí es correcto hacerlo. También se puede hacer un ayuno por protección frente al peligro. Cuando uno está pasando por alguna situación muy crítica, muy preocupante, algo de gran peligro, sí se puede hacer un ayuno. El segundo de Crónicas, capítulo 20, del 1 al 3, podemos verlo. Vamos a ver esa cita. Segundo de Crónicas, capítulo 20, del 1 al 3. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amornitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Sinaí, y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, un nombre medio difícil, Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Por qué hicieron este ayuno? ¿Por qué el rey ordenó a todo el pueblo hacer este ayuno? Porque estaban en una situación de apremio. Venía una invasión tremenda contra ellos. Entonces hizo pregonar ayuno a causa del temor de la situación que estaban pasando. De manera que es correcto cuando uno tiene tal vez que ir ante un tribunal, uno tiene que hacer una defensa de una tesis, uno tiene que ir no sé, en algún momento por algo crítico que está pasando, uno sí puede hacer un ayuno. Vemos acá en la Biblia que eso está registrado. En Esdras capítulo 8, en Esther capítulo 4, también vemos, por ejemplo, en los tiempos de Esther, se acuerda que tenía que entrar la reina a hablar con el rey sin que el rey le hubiera autorizado. Y eso era jugarse la vida. Pero hicieron un ayuno con todos los judíos. ¿Para qué? Para que Dios obrara en favor de Esther. Y así fue, gracias a Dios, Dios respondió. Esther pudo hablar con el rey le extendió el cetro, que significaba le perdonaba que entrara sin haberle invitado a hablar con el rey. No podían sin una previa audiencia, sin haber sacado una cita primero, sin la aprobación, no se podía hablar con el rey. Así era en ese tiempo, ni porque fuera la esposa o el hijo o quien fuera. Tenían que primeramente solicitar el permiso y el rey decía sí o no, cuándo, a qué hora. Pero la reina entró sin haber pedido permiso y allí ayunaron todos ellos. Así que es bíblico orar o ayunar por protección frente a peligros o situaciones muy difíciles. Por obediencia.
también se puede ayunar por obediencia. Obediencia a la palabra, cuando hay un mandamiento de Dios. Por ejemplo, en Zacarías capítulo 8, versículos 18 y 19, encontramos este tipo de ayuno por obediencia a la palabra. Veamos, por favor, Zacarías capítulo 8. Zacarías capítulo 8, versículos 2 al 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Así dice Jehová: yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con su bordón en su mano, por la multitud de sus días. No, algo hay aquí, esta no es la cita bíblica. A ver si la encontramos. Es el versículo 18. Es el versículo 18. Zacarías 8, 18. Zacarías 8, 18. Vamos a leerlo entonces. 18 y 19. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Como ya estaban establecidos estos ayunos, o sea, Dios los ordenó, el pueblo tenía que ayunar por obediencia. O sea, sí se debe, sí es correcto, sí es bíblico, que en algún momento, vamos a ponerlo así, digamos que en una iglesia los líderes o el pastor, no sé, digan: hermanos, vamos a tener un ayuno con todos los colaboradores de la iglesia. Puede establecerlo así. Vamos a tener un ayuno una vez al mes o cada 15 días. Bueno, no importa, pero si ya se lo establece y dice entonces todos los colaboradores o servidores, como le llamen, ¿no? La gente que tiene ministerios, todos vamos a ayunar el primer domingo del mes, por decir algo. Una vez que está establecido, los colaboradores deberían ayunar por obediencia, porque hay una orden, porque hay una... Y obviamente si la iglesia, si el liderazgo pide algo así, no es por maldad, pues, lo pide porque es necesario. Entonces lo correcto es que por obediencia todos los colaboradores estamos ayunando el domingo o el primer domingo del mes. Entonces eso también es bíblico, es correcto. Se puede ayunar para recibir fortaleza espiritual. Mateo 4, el ayuno de Jesús fue para eso, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser fortalecido, ¿verdad? Y poder enfrentar todos los ataques, no solamente del enemigo, ¿no? La tentación allí, sino todo lo que vendría a lo largo del ministerio de Jesús. Ayunar por fortaleza espiritual, y se puede ayunar para vivir bajo la unción y dirección del Espíritu Santo. En Hechos 13 encontramos allí que estaba en la iglesia, estaban orando y ayunando. Pablo y Bernabé estaban ayunando antes de que el Espíritu Santo los apartase para el ministerio. Así que es correcto hacer ayunos por unción y dirección de Dios. Cuando uno tiene que tomar una decisión, se puede decir: vamos a ayunar para que Dios nos dirija a tomar una buena decisión, para saber qué es lo correcto. ¿Cuál es el tiempo de duración del ayuno? ¿Cuánto tiene que durar un ayuno para que sea válido, para que Dios lo apruebe? En la Biblia no encontramos un mandamiento explícito que diga: y el ayuno que Dios aprueba es de tantos días o de tantas horas. Eso de plano se lo tengo que decir. No hay un versículo en la Biblia que diga: y el ayuno que vale tiene que ser de 3 días, o de 7 días, o tiene que ser completo y sin agua. No lo dice. Solo la Biblia habla de la necesidad de ayunar, de que Jesús dijo: cuando se vaya el novio van a ayunar. Eso sí está, pero no dice cuántos días, cuántas horas, eso no lo dice. Solo hay ejemplos de varios tipos de ayuno, pero no está como mandamiento en cuanto al tiempo, ¿no? Por ejemplo, en Jueces 20 habla de un día de ayuno. Jueces 20-26, un día de ayuno. En Esther 4 habla de 3 días.
O sea, son ejemplos, no son mandamientos. No dice, siempre ayunarás un día. O en Esther no dice, siempre ayunarás 3 días. Solo son casos particulares en los que en el primero se ayunó un día. En el segundo de Esther ayunaron 3 días. En 1 de Samuel 31 habla de un ayuno de 7 días, una semana, 7 días. En Daniel capítulo 10 nos habla de un ayuno de 21 días, por eso se conoce bastante como el ayuno de Daniel. Saben decir el ayuno de Daniel, que es por 21 días. Este no fue un ayuno absoluto, no fue un ayuno sin probar nada, ¿no? Fue un ayuno parcial, el ayuno de Daniel de 21 días. El ayuno de 40 días que ya habíamos mencionado de Moisés, de Elías y de Jesús. Repito, ¿cuánto tiempo debe durar un ayuno? No hay un mandamiento claro. En la Biblia tenemos ejemplos de varios tipos de ayunos de diferente duración. 1 día, 3 días, 7 días, 21 días, 40 días. Así que si alguien ayuna, por ejemplo, 2 días, ¿está pecando? No. Y si alguien ayuna 5 días, no hay problema, porque al no haber un mandamiento, puede la persona ayunar mediodía, un día y medio, puede ayunar una semana entregando la merienda, puede ayunar toda la semana durante la mañana, no desayuna y de pronto ya entrega su ayuno en el almuerzo, ¿no? Golpe de 1 de la tarde. Entonces, no hay problema. O sea, la Biblia no me dice cuánto tiene. Hay gente que se burla, hay gente que dice, ¿cómo va a creer? Eso no vale de nada si va a estar entregando a mediodía, eso no es ayuno. Depende. Lo que importa del ayuno más en sí que no comer es lo que haga. ¿Qué tal? Una persona no come ni el desayuno, ni el almuerzo, ni la merienda, pero se pasó todo el día haciendo diferentes cosas y no tuvo tiempo sino unos 15, 20 minutos para orar. Y el otro de acá, que solo no desayuna, pero come en el almuerzo, pero dedicó 2 o 3 horas en la mañana. ¿Quién tuvo más tiempo? ¿Quién dedicó más tiempo? ¿Se da cuenta? O sea, no es cuántas horas o cuántos días no como lo que determina si va a ser más eficaz o no. Depende de la búsqueda. Depende realmente lo que haga en ese tiempo de ayuno y oración. Gente que ayuna y no lee la Biblia y no ora, así que hace todo menos buscar de Dios. No tiene mayor resultado. Bueno, como hemos visto, pues hoy existen varios tipos de ayuno, varias razones para ayunar, por arrepentimiento, por luto, por crisis, por necesidad, por unción, por alguna enfermedad que está pasando. Hay varios motivos para ayunar, pero lo que sí queda claro es que el ayuno es sumamente importante, es sumamente necesario hacerlo. Hay gente que cree que no se debe ayunar y otros que creen que hay que ayunar todos los días, pero la cosa es que hay gente que ayuna muy seguido y no ven ningún cambio, ningún crecimiento. Eso está como el que ora muchísimo y no ve nada de crecimiento. Son los que oran consigo mismo, tal vez tienen algún estorbo en la oración. Y hay gente que ayuna y no ven resultados. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay algunas cuestiones que están de por medio y están estorbando. La siguiente semana veremos la segunda parte donde aprenderemos otros aspectos importantes sobre el ayuno bíblico. Cuando usted esté atravesando una situación difícil, cuando tenga que tomar alguna decisión, cuando esté pasando por una crisis, por una enfermedad, no sé, cualquier necesidad, no duden en ayunar. Es bíblico y la Biblia habla de que Dios responde. Muchos ayunos en la Biblia pudieron producir, o sea, fueron como la puerta que abrió para que ocurriera un gran milagro. Gracias te damos, Señor, por el estudio de hoy. Gracias por enseñarnos la importancia de ayunar. El ayuno es bíblico, el ayuno tiene muchas bendiciones que produce en la vida de quienes lo practican. Gracias, Señor, por no solamente darnos conocimiento, sino por enseñarnos a vivir correctamente como hijos tuyos. Gracias, mi Dios, por hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo a memorizar esta semana se encuentra en Mateo 9:15. Mateo 9:15. Dios me los bendiga. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima semana.